visión del Tecnológico de Monterrey formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. Ante el desafío que nos presenta un mundo en incesante cambio, el Tecnológico de Monterrey asume la responsabilidad de reinventarse, transformarse e innovar a través de la educación. En esa línea, consideramos que es necesario, como ciudadanos activos e informados, escuchemos diversas voces sobre el trabajo de las y los activistas en derechos humanos, así como las asociaciones civiles que trabajan promoviendo y garantizando las libertades fundamentales de todas las personas, pero sobre todo de las y los más vulnerables. La conferencia que a continuación escucharemos atiende el tema de mujeres en condición de migración y el trabajo que la Asociación Civil, Instituto para las Mujeres en la Migración, realiza para garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas que buscan mejores condiciones para desarrollar una vida digna. Sandra Lorena Cano Padilla es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó estudios complementarios de Derechos Humanos y Derecho Comunitario en la Universidad Carlos III de Madrid. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Ha realizado un diplomado sobre derechos de las mujeres e incidencia política en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, y un diplomado de actualización de derechos humanos y acceso a la justicia en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Coordinó el Centro de Acceso a la Justicia del ITAM y fue coordinadora del Área Legal de Sin Fronteras IAP. Coordinó la Clínica Jurídica para Refugiados a la IDFOPA de la Universidad Iberoamericana y fue directora del área de repatriación en el Instituto Nacional de Migración. Actualmente es coordinadora jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración AC y socia fundadora de Advenus Consultoras. A lo largo de su experiencia ha desarrollado funciones de atención directa a población extranjera, migrante y sujeta de protección internacional en México. Impartición de clases, talleres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus casas de la cultura jurídica, así como conferencias a diversas autoridades sobre estos temas. También ha desarrollado tareas de incidencia política y legislativa en materia migratoria y ha publicado diversos artículos en materia de migración y asilo internacional. Para dar inicio a la conversación, cedo la palabra a nuestra invitada especial. Bienvenida, Lore. Muchas gracias por la presentación y por la invitación que me hacen a participar en esta Semana de Derechos Humanos que es tan importante para el TEC. A mí me da muchísimo gusto poder compartir un poco de experiencia que tenemos en el Instituto a mostrar ahora con ustedes. Sí tiene que ver con derechos de las mujeres en migración, pero también vamos a hablar un poquito de cuál es la mirada que tiene el fenómeno migratorio desde la perspectiva de los derechos humanos. Y después, finalmente, vamos a hablar de qué trabajo hace INMUMI, o sea, el Instituto para las Mujeres en la Migración, y cómo lo hacemos. Intentaré no extenderme tanto como para poder tener más bien un intercambio, ¿no?, de preguntas y respuestas que a ustedes les pueda interesar y que pues no les aburra, ¿no? Si bien es un tema que hoy yo creo que no aburre, el tema migratorio pues es uno de los que están allí pues muy vigentes en estos tiempos, pues de pronto ustedes no están tan empapados, ¿no?, y empapadas en esta materia, pero bueno, intenté hacer una presentación amena y que les llame la atención. Muchas gracias. Para empezar a hablar del fenómeno migratorio, primero tenemos que entender que existe algo que se llama flujos migratorios mixtos. Esto quiere decir que en México, ¿no?, o hacia México, no nada más migra un perfil determinado de personas. En México, bueno, y como en muchos otros lugares del mundo, los flujos, ¿no?, que tenemos de personas en migración se comprenden de diferentes perfiles. Por ejemplo, personas sujetas a protección internacional, quiere decir personas buscando asilo, ya sea político o la condición de personas refugiadas, personas determinadas, ¿no?, como apátridas, personas bajo algún tipo de protección complementaria, es decir, que no alcanza la persecución para reconocerles la condición de personas refugiadas, pero sí se les puede otorgar un tipo de protección complementaria, por ejemplo, a las víctimas de trata o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
también están dentro de sanitarias, que por ejemplo, las razones humanitarias se otorgan o se han otorgado a lo largo de los años en México a personas que han sufrido estragos por huracanes, por cuestiones de salud, ¿no? Etcétera. Otro perfil de población dentro de estos flujos mixtos de migración son niños, que hay un máximo de niños, ¿no? Cruzando fronteras internacionales, viajan solos o solos, viajan acompañados o no acompañados de sus padres, es decir, sin sus padres o sus madres, pero sí con algún familiar, pues directo o indirecto, pero sin ser quienes ejercen su patria potestad. Dentro de estos flujos también encontramos perfiles de otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Hay personas de la edad buscando salir, hay mujeres en determinadas circunstancias, ¿no? Mujeres embarazadas, mujeres que han sufrido violencias. Tenemos también dentro de estos flujos a quienes migran por razones económicas, ¿no? O sea, hay personas que deciden salir porque las condiciones en sus países pues no dan ni siquiera para la subsistencia. Hay personas que deciden salir buscando reunirse con sus familias, ¿no? Esto es muy común para el tema de la migración hacia Estados Unidos. Tenemos obviamente la migración turística, que normalmente no la contemplamos en estos flujos migratorios mixtos para el tema de derechos humanos en México, y también la migración para fines laborales o profesionales o académicos. Entonces, hay un mundo de personas migrando, ¿no? Todo el tiempo, de manera constante, en todos lados. Otra cosa que es importante mencionar es que México es el principal corredor de personas migrantes reconocido en el mundo. Es decir, esto quiere decir que no hay en el mundo por donde pasen más personas. Esto quiere decir todas las personas del sur y centro de América pues pretenden cruzar territorio mexicano para llegar al sueño americano. Otra cuestión básica que tenemos que mencionar es que México es un país de tránsito, de destino, retorno y expulsión. ¿Esto qué quiere decir? Que en México no solamente transitan personas, ¿no? O sea, no solamente somos por donde pasa la gente, sino que ahora también somos cada vez más un país en donde las personas cada vez más están interesadas o inicial de residir de manera permanente en México. Somos un país de expulsión, es un país muy generador de personas migrantes, es decir, de personas mexicanas saliendo al exterior y de retorno. ¿Por qué? Porque hay muchas personas mexicanas regresando a nuestro país, ¿no? Ahora, abordemos esta parte como de los mitos, ¿no? O qué tanto, qué es mito y qué no lo es tanto. Lo que pensamos normalmente, ¿no? Lo que escuchamos en redes sociales, en prensa, pues ahora mucho Facebook, Twitter, ¿no? Que por ejemplo en México, pues tenemos que cerrar las puertas porque están llegando muchos extranjeros, ¿no? Que es gente sucia, que es gente delincuente, que es gente que viene pues a robarnos los trabajos a las personas mexicanas, y que esto no puede seguir así. Tenemos que controlar el flujo de personas en México. También hemos escuchado cada vez más que hay muchas personas, principalmente centroamericanas, buscando asilo. Estamos desbordando de refugiados aquí, ¿no? Y que el discurso racista de Estados Unidos es lo peor que pudo haber pasado, ¿no? en la región. Trump odia a los mexicanos, ¿no? Entendiendo al concepto de mexicano como pues toda persona latina que no sea de origen estadounidense. Y pues normalmente, sí, ¿no? Esos son los discursos que nosotros escuchamos, las cosas que pues, nos apasionan, de pronto nos causan emociones, pero lo que realmente sucede no es lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, no vemos en redes sociales que el Instituto Nacional de Migración en México es discriminador y criminalista, ¿no? Por lo pequeño que es,
Pero bueno, es un oficio que publicó la semana pasada el Instituto Nacional que pisando una caravana, personas hondureñas que pretendían cruzar los países, incluyendo México, para llegar a Estados Unidos. Migración saca esta nota informativa diciendo, advirtiendo, amenazando, si ustedes cruzan territorio mexicano, llegan aquí y ponen en riesgo la salud de las personas mexicanas, pueden ser acreedoras a una sanción penal, ¿no? Para quienes no lo sepan, migrar de manera irregular, es decir, sin permisos o sin documentos, no es un delito en México desde el año 2008. Antes de 2008 sí estaba tipificado como un delito migrar de manera irregular. A partir de 2008 para acá es una infracción administrativa como cualquier otra infracción administrativa. Pero bueno, ahora el Instituto Nacional de Migración lanza este comunicado, ¿no? Advirtiendo que va a encarcelar penalmente, ¿no? Va a privar de la libertad penalmente a toda aquella persona extranjera que ponga en riesgo nuestra salud conforme a nuestro Código Penal, ¿no? Cuando esta disposición normativa de carácter penal lo que dispone es que para aquellas personas que dolosamente contagien de una enfermedad a otros, recibirán una sanción, ¿no? Cuestión que es totalmente distinta y ajena. Lo que aquí prevalece, pues obviamente es el... Entonces, tabla la obtuve de la página oficial de ACNUR, que el ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en donde, por un lado, ¿no? Aquí tenemos a México como país o territorio de asilo, es decir, el número de personas que reciben protección en territorio mexicano. El total de la población, acá lo circulo, es de 291,708 personas y estas cifras son al 2019. Pienso que también vale mucho la pena mencionar que hasta el año 2015 estos flujos en México no eran con estos números, no representaban estas magnitudes. Tenemos un promedio anual de reconocimiento de la condición de refugiados de 1,000 personas al año, ¿no? Entonces, de 2015 para acá los números se han disparado justamente por toda la crisis regional, sobre todo con pues, las personas de origen venezolano, haitiano y centroamericano, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta cifra de personas buscando protección, no con protección otorgada de manera efectiva. Las personas que recibieron el asilo de manera efectiva son 28,533 hasta el 2019 en México. Mientras que personas mexicanas buscando asilo hasta el 2019 son 116,293, ¿no? Y quienes recibieron efectivamente protección como personas refugiadas en el exterior fueron 14,623, ¿no? Entonces, bueno, estos números que nos tienen que indicar que en realidad, pues hay un número también sumamente importante de personas mexicanas buscando ser reconocidas como refugiadas o buscando asilo en el exterior respecto de personas buscando protección y asilo en México, ¿no? O sea, no debemos pensar que solamente están personas extranjeras buscando venir a México a refugiarse o a gastarse nuestro recurso público, ¿no? Que ese es otro gran mito. También hay muchas personas mexicanas en el exterior buscando esta protección y además tienen que saber que el recurso destinado público para este perfil de población es mínimo, ¿no? O sea, no es en realidad pues un gasto ciertamente el que se haga en el tema de protección internacional. Quienes realmente estamos pues trabajando por los derechos y por el acceso a ayudas humanitarias de las personas en movilidad somos las organizaciones de la sociedad civil a través de financiamientos de organismos internacionales, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, otra cosa importante que hay que mencionar es que hasta el año 2011 en México nosotros no teníamos regulación específica en materia migratoria y de asilo. Antes del 2011 existía solamente la Ley General de Población,
que la Ley General de Población no es otra cosa que una ley que regula todo lo que tiene que ver con la población en México, ¿no? Cuánta población tiene activamente trabajando, regulación de a quién se le va a otorgar una CURP, ¿no? La creación propia de la clave única de registro de población, es decir, todo lo que tiene que ver con población en México. Y tenía un apartado para el tema de documentación migratoria y un solo artículo para las personas refugiadas. Y es hasta el año 2011, y esto me parece que sí es importante que lo notemos, porque pues fue hace 9 años, ¿no? Que nosotros tuvimos por primera vez una ley de migración y una ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, junto con otras reformas importantes que se dieron en este año a la Constitución, ¿no? Entra ahí la reforma en derechos humanos en la Constitución. Entonces, ¿qué pasa hoy con el fenómeno migratorio en México? Hoy en México tenemos un tema importantísimo de hacinamiento en la detención migratoria. Si bien mencioné hace un momento que hasta el año 2008 estaba tipificado como un delito migrar de manera irregular y ya no lo es, ahora es una infracción administrativa, lo cierto es que la ley de migración contempla una figura de detención o de privación de la libertad administrativa en estos centros de detención para migrantes, que les muestro aquí algunas fotografías. No se les llama centros de detención en México, se les llama estaciones migratorias y estancias provisionales, pero son perfectamente equivalentes a un centro de detención. En estos lugares, pues, no existen condiciones mínimas de debido proceso para las personas, es decir, ellos y ellas transitan por su procedimiento administrativo migratorio solos, ¿no? Solas, con migración como sus abogados y como sus jueces a la vez. No existen, por ejemplo, condiciones como en la detención penal, en donde ellos puedan tener acceso a una defensoría de oficio, ¿no? Una defensoría pública de oficio. Hay acceso a llamadas telefónicas siempre que tengan una tarjeta, ¿no? Para poder llamar, porque son teléfonos de tarjeta. Pues ustedes piensen, si son personas migrantes, ¿quién los va a venir a visitar? ¿No? Es muy poca la población que recibe visitas en estos lugares, etcétera, ¿no? La comida, pues no es de la mejor, sí, de la mejor calidad, ¿no? Les dan comida con chile, con picante, ¿no? Cuando son personas que no están acostumbradas a la comida mexicana, y pues un trato en general terrible. Ahora, una cosa importante que a lo mejor ustedes deben de saber, aunque no sean abogados ni abogadas, que nuestra Constitución solamente contempla o prevé 2 tipos de detenciones, la penal y la administrativa. La administrativa no puede superar las 36 horas, es decir, nadie por una infracción administrativa en México puede ser privado de la libertad por más de 36 horas. Aquellos que han visitado el Torito o que han visitado alguna separo en el Ministerio Público, ¿no? Saben o les habrán contado que no podrían estar ahí por más de 36 horas, ¿no? En la detención penal, únicamente las personas son puestas a disposición por el plazo de 48 horas para después ser trasladadas a un reclusorio, ¿no? La detención migratoria, según la ley de migración, puede tener una duración de 15 días hábiles, es decir, 3 semanas, y puede ser prorrogable hasta por 60 días hábiles, ¿no? Entonces, estamos frente a una detención perfectamente inconstitucional, es decir, va en contra de los plazos de detención contemplados constitucionalmente. Y además, estos plazos son suspendidos en caso que una persona decida litigar, ¿no? Si una persona decide apelar a través de un recurso, algún juicio, estos plazos se suspenden y se van a quedar allí privadas de la libertad hasta en tanto se resuelva su situación migratoria. Lo mismo para las personas que solicitan asilo. El proceso de asilo en México tiene una duración de 45 días hábiles, que se pueden prorrogar hasta por otros 45 días hábiles, es decir, 90 días hábiles, y la persona debe permanecer en detención migratoria si pretende continuar con sus procedimientos de asilo en México. Otra cuestión a lo mejor importante que puedo mencionar es que
en México no tenemos en todo el territorio mexicano representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La COMAR es una dependencia de la SEGOV, una dependencia intersecretarial de la SEGOV, de la Secretaría de Gobernación, pero solamente tiene oficinas en el sur, ¿no? En el sureste, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, una representación en Ciudad de México, otra en Tijuana, recientemente abierta, y otra en Monterrey. Es todo lo que hay para refugiados. Entonces, si una persona desea o expresa su solicitud, su necesidad de pedir el asilo, se reconocía como persona refugiada, lo que tiene que, o sea, en el mejor de los casos tendría que estar en alguno de estos estados donde ya mencioné que hay COMAR, porque si no se tienen que acercar a migración y lo que sigue pues es esto, ¿no? La detención migratoria. Ahora, en el tema de documentación migratoria, ahí también tenemos pues todo un tema. Con la ley de migración se restringieron muchísimo los tipos de documentos migratorios que existen como posibilidad. No sé si se recordarán ustedes, porque pues ya tiene 9 años, pero cuando se publicó esta ley, muchos futbolistas tuvieron muchos problemas. Normalmente los futbolistas antes se internaban con sus documentos de turismo, cruzaban la frontera y ya aquí en México cambiaban sus documentos, inclusive hasta por naturalizaciones express, ¿no? Que les hacía relaciones exteriores. Y de pronto, cuando se publica la ley, pues resulta que no, que ahora los turistas no pueden cambiar su documento migratorio de turismo a menos que tengan familia mexicana como hijos o esposa o concubina o concubinario, o soliciten el asilo en México. Esos son los únicos 2 supuestos para poder cambiar un documento de turista a alguno otro. Si no, tienes forzosamente que salir, hacer tu visado en el exterior, en algún consulado mexicano, y volver. Esto, adicionado a los costos de los documentos migratorios y los tiempos que tardan en resolver, es una cuestión terrible, ¿no? Todos creo que hemos padecido la burocracia mexicana, pero pues migración dice quítate que ahí te voy, ¿no? Y también desde el 2011, ahora los procedimientos de documentación migratoria se inician a través de Internet. Entonces, pues la autoridad supone que todas las personas que migran hacia México pues tienen acceso a Internet, saben leer, saben escribir, saben usar una computadora, pueden acceder a ese sistema para luego presentarse en las oficinas a hacer sus gestiones, ¿no? También desde 2011, como en Estados Unidos, hacemos en México un cobro de pago por la recepción y estudio del caso, ¿no? Es decir, se otorga o no se otorga la documentación migratoria de la persona, se le hace un módico cobro como de 1,400, 1,500 pesos por el estudio del trámite que solicitó. Si no se le otorga, pues tampoco se le devuelve su dinero, y adicionalmente hay que pagar multas en caso de que se hayan generado, y los documentos migratorios, que el documento migratorio más barato anual, o sea, por un año, me parece que está ahorita como en 4,500 pesos, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado desde finales del 2018 en México? También, pues es como Vox Populi, ¿no? Me parece que se ha sido como muy, muy común escuchar todo esto que está pasando con la frontera en Estados Unidos, el cierre de las fronteras en Estados Unidos y la intención de Donald Trump de firmar con México, como ha firmado con Centroamérica, acuerdos de tercer país seguro. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos pretende que todas las personas que soliciten protección en su país y no hayan solicitado protección antes en México, porque es un país pues obligado de tránsito, van a ser retornados a México para que aquí soliciten el asilo. Y solamente si aquí no pueden recibir la protección, entonces ya podrán acudir a Estados Unidos. Pues esto es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque México no tiene las condiciones ni los recursos como para poder brindar atención ni protección a toda la población que solicita ser reconocida como refugiada en Estados Unidos. Ya mencionamos que hay muy poquitas oficinas y muy poquito recurso destinado a esta población, y por lo tanto firmar estos acuerdos pues no tiene ningún sentido, ¿no? Aquí en México es imposible brindar protección en esos niveles. Pero
al no firmarse estos acuerdos de tercer país seguro porque el Congreso se negó a que se firmaran, lo que se celebró entre Relaciones Exteriores y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, fue estos acuerdos de quédate en México, conocidos como MPP, Migratory Protection Protocols. Lo que hacen estos acuerdos es decidir, ok, las personas extranjeras van a solicitar asilo en Estados Unidos, pero lo que van a hacer es que van a solicitar en la frontera y se van a regresar al territorio mexicano a esperar sus procesos. O sea, no se van a quedar en Estados Unidos, se van a quedar del lado mexicano. Entonces, ¿qué pasó con esta cuestión? Pues que todos los estados en el norte, en la frontera norte de México, están desbordados de necesidades, desbordados de necesidad de protección de salud, ahora en tiempos de pandemia, ¿no? De coronavirus. No se otorgó un presupuesto específico a los estados de la zona fronteriza del norte para poder atender a estas personas, y también sentando algunas cláusulas de estos acuerdos. Por ejemplo, uno de los acuerdos era no devolver niños, niñas ni adolescentes ni mujeres embarazadas. Y han devuelto a todas las personas que se les ha dado la gana, ¿no? También otra de las restricciones que se habían establecido era no devolver a personas que no fueran hispanoparlantes. Pues se ha devuelto a todas las personas de Estados Unidos. Y lo que hizo Estados Unidos fue poner una suerte como de campamentos en su frontera norte, en donde hay como jueces móviles. Allá no son procedimientos administrativos frente a una autoridad administrativa de la Administración Pública Federal, sino que allá sí hay jueces deliberando y tomando las decisiones de el proceso de reconocimiento de la condición de refugiados. Entonces, pues todas las personas llevan meses en la frontera norte esperando detenido. Y ahora también, más recientemente, se firmó otro acuerdo entre Relaciones de Estados Unidos de recibir a personas extranjeras del lado mexicano en virtud que la pandemia paralizó el proceso y para evitar el propagación del coronavirus en Estados Unidos, pues que México reciba a las personas para efectos de qué, pues de devolverlas a sus países de origen. El problema no es que nosotros los devolvamos, el problema es que es sin condiciones y sin debido proceso legal. Ya di un panorama, me parece que pues bastante amplio, ¿no? De qué es la migración para México en este momento. Y ahora, pues hablarles de cómo viven el proceso migratorio, el fenómeno migratorio, las mujeres. ¿Y por qué hablo de mujeres en migración y no de mujeres migrantes? El IMUMI no solamente atiende mujeres extranjeras, ¿no? Mujeres migrantes aquí. Nosotras también atendemos mujeres, llevamos asuntos de mujeres mexicanas que han sido deportadas o retornadas de Estados Unidos o de otros lugares en donde habían migrado y que ahora son devueltas o vuelven por su propia decisión y requieren de apoyos. Ahorita vamos a ver qué tipos de apoyos. Para hablar de derechos de las mujeres, primero tenemos que hablar de los tipos de violencias que padecen, ¿no? Que sufren. Y pues tenemos que determinar quiénes las causan, ¿no? Quiénes causan estas violencias y también quiénes las toleran. En ese sentido, pues hay diferentes tipos de violencia que en este momento no vamos a describir por falta de tiempo, pero pues tenemos violencias económicas, ¿no? ¿Qué quiere decir una violencia económica? Pues que las mujeres muchas veces todavía, ¿no? En muchas regiones, inclusive en México, pues dependen económicamente de sus parejas y sus parejas pues las violentan y en ese sentido pues les restringen, ¿no? El dinero, les dicen, si no te portas bien, si no haces esto, si no haces el otro, si no toleras golpes, pues entonces no comes, no come hoy tu hijo, no va a haber dinero para esto y para el otro y demás, ¿no? También hay violencias políticas e institucionales. Por ejemplo, hay muchas mujeres reconocidas como refugiadas en virtud que en sus países no hay una protección efectiva frente a, por ejemplo, como en México, los feminicidios. No hay una protección efectiva, por ejemplo, frente a las violencias domésticas o familiares.
porque no hay una paridad, ¿no? Una equidad de género reconocida, etcétera, ¿no? Violencias sexuales y o de género, me parece que eso es más claro para todas y todos. Violencias culturales, religiosas, por ejemplo, sobre todo en las religiones musulmanas, pues hay muchísima violencia en contra de las mujeres y muchas de ellas salen buscando protección a otros países, sobre todo a América, para poder pues, preservar la vida, sobre todo la libertad, ¿no? Violencia informativa y violencia conocida como el ciberbullying, ¿no? Algunos de los derechos que se reconocen para las mujeres en migración son a una vida libre de violencia, por supuesto, y esto quiere decir que tiene que haber una garantía, una vida libre de violencia desde el origen, tránsito y destino, ¿no? ¿Por qué? Porque en el origen, por ejemplo, ya decía que hay muchas mujeres que salen por las violencias que viven en sus países de origen y que no reciben una protección efectiva por parte de sus gobiernos, pero luego cuando salen en el tránsito, pues son captadas por el crimen organizado, son secuestradas, son violadas, son separadas de sus familias, ¿no? Y las autoridades, por ejemplo, en México difícilmente van a hacer una persecución de estos delitos porque pues al ser personas irregulares, sin regular estancia, pues son invisibles para el Estado no existen, no están aquí, ¿no? Entonces, a menos que una persona se acerque a un ministerio público, una mujer migrante se acerque al ministerio público a pretender denunciar, pues, ¿cómo van a acceder a la justicia? ¿Y qué creen? Las mujeres migrantes en situación irregular no quieren acercarse al ministerio público porque lo primero que les van a pedir es la documentación migratoria, aunque la ley no contemple eso. Y si no acreditan su regular estancia, lo que van a hacer es trasladarlas a una estación migratoria para después deportarlas, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia, pues más o menos, ¿no? Y en el destino, porque pues también hemos tenido muchos casos, aquí por ejemplo en México yo he tenido varios asuntos, no nada más de mujeres, sino también de población LGBT, que no ha logrado obtener la protección, ¿no? que buscaba en México, porque aquí también ha sido violentado o violentada por cuestiones de género. Más de lo más reciente que hemos escuchado ha sido esta esterilización involuntaria que se está haciendo en Estados Unidos de las mujeres migrantes. Hay muchas noticias ahorita de mujeres mexicanas, alrededor de 15, que fueron sometidas a la esterilización sin su consentimiento, ¿no? Ellas se dieron cuenta de que habían sido operadas ginecológicamente hasta que son devueltas a México y acuden a un doctor. O sea, ni siquiera se les avisó en Estados Unidos. Entonces, pues eso, bueno, claramente es una violencia gravísima, ¿no? En contra de las mujeres en migración. Pues de los feminicidios no voy a hablar muchísimo más porque pues ahorita también tenemos el tema muy álgido en México, ¿no? Yo creo que todos y todas pues hemos visto las marchas y las manifestaciones y pues todos los temas que traemos aquí de feminicidios, de aborto, de un montón de cuestiones de género o ligadas con temas de violencias de género y pues la violencia sexual que también pues es muy común, ¿no? Otro de los derechos que deben prevalecer o que han sido prevalecientes en el fenómeno migratorio ha sido el de la unidad familiar. A diferencia de los hombres, la mayoría de las mujeres que migran, y esto es también por estadísticas, no porque se me ocurre, las mujeres normalmente o principalmente cuando salen con sus hijos y con sus hijas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando son detenidas, por ejemplo, en México, si viajan con hijos mayores de 13 años, son separados en las estaciones migratorias, los niños se van a las áreas de adolescentes y las mujeres se van al área de mujeres, ¿no? Entonces, esto pues no debe ser de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, la familia debe permanecer unida. Y otra cuestión que tiene que ver con este tema de la unidad familiar es que si se supone o suponemos que las mujeres normalmente viajan por razones familiares o con sus familias, pues aquí también tenemos un tema importante de acceso a la educación y acceso a la identidad binacional. El IMUMI ha trabajado muy duro en estos dos temas porque ustedes deben saber que
los niños y las niñas que nacieron en Estados Unidos, hijos de padres o madres mexicanas, cuando son retornadas de manera voluntaria o involuntaria a México, muchas veces vienen con actas de nacimiento estadounidenses que tienen errores, no tienen ñes, no tienen acentos, no ponen todas los apellidos completos, ¿no? Y pues cuando llegan a México no pueden acceder a la doble nacionalidad, es decir, no pueden realizar este proceso de inserción de actas, se le llama, para el reconocimiento de la nacionalidad mexicana. Entonces había cientos y cientos de niños con derecho a la nacionalidad mexicana y sin poder acceder a la educación porque en realidad eran vistos como extranjeros, ¿no? Como extranjeras en México. Entonces, el IMUME se dio la tarea, bueno, pues de trabajar muy de la mano con la SEP para poder exentar o eximir de los niños y las niñas estos requisitos de apostilla y documentos originales para poder acceder a la educación, ¿no? Recuerden que los derechos que tenemos en la Constitución contemplados como derechos humanos, pues son programáticos, no necesariamente porque está en la Constitución ya todo el mundo accedemos a él, tenemos que contar con reglas, con criterios, con especificaciones para poder acceder efectivamente a ellos. Y bueno, el tema de educación es esto, ya me voy a apurar, ya estoy terminando. Y en el tema de identidad, pues lo mismo, ¿no? O sea, les mencionaba que hay muchos niños todavía a la fecha que no pueden acceder a la nacionalidad mexicana por estos errores, porque cuando un acta estadounidense tiene un error, lo que tienes que hacer es ir a Estados Unidos a corregir ese documento. Si eres deportado, pues imposible que regreses. Ahora, no es un trámite personalísimo. Podrías pedir que alguien lo haga ya. Falta que tengas un conocido, una conocida que lo haga, o dinero para pagar un abogado o una abogada que te pueda hacer el trámite, que lo apostille o legalice y que te lo mande a territorio mexicano para poder hacer las correcciones. Entonces, aquí algo que ha pasado mucho, ¿no? En la experiencia ha sido que las personas se hartan o por ser mal informadas en los registros civiles, lo que hacen es registrar como si fuera la primera vez que registran a sus hijos en México. Eso implica que los niños ahora tienen dos identidades, ¿no? Una de nacimiento en México y otra de nacimiento en Estados Unidos previa. Entonces, pues es un problema, porque además de ser un delito, pues es una cuestión ahí en algunos lugares de infracción administrativa, en donde hay que hacer un juicio para anular el acta posterior, porque pues no es, no tiene información verdadera, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo un tema. También estamos trabajando con los congresos para poder lograr reformas en materia de identidad para el acceso el derecho de identidad binacional. Y bueno, pues obviamente en las cuestiones de atención específica en detención migratoria, deben saber que las mujeres no reciben ningún tipo de atención específica, por ejemplo, ginecológica o psicológica, cuando se encuentran en detención, ¿no? Ahí por algunos datos como muy sencillos es que pues no hay revisiones para las mujeres que lo necesitan, se les otorgan, me parece que 2 o 3 pañales al día cuando viajan con bebés, los bebés comen la misma comida que comen los adultos, ¿no? Entonces, cuestiones allí terribles de violaciones a derechos humanos básicas. Entonces, esto es el tema como de mujeres migrantes muy escuetamente para conocerlo, y nuestro trabajo lo desarrollamos a partir de la incidencia, la comunicación y la atención directa, ¿no? Entonces, desde estos 3 rubros, nosotros lo que hacemos es no nada más brindar representación a través del litigio, representación jurídica a través del litigio, sino que además también incidimos política y legislativamente para que las condiciones en las que las mujeres en la migración ocurren en este momento cambien. ¿Cambien de qué manera? Pues con estándares internacionales, con apego a derechos humanos y sobre todo con atención a las necesidades de la dignidad humana, ¿no? Yo trabajo directamente en el área de atención y representación jurídica. Soy quien coordina toda la atención directa, y en mi equipo hay pues 2 grandes como rubros, ¿no? El derecho mexicano, el derecho estadounidense.
Dentro del derecho mexicano otorgamos apoyos en derecho familiar. Hay mujeres que están buscando las custodias, los divorcios, patrias potestades, pensiones alimenticias. Hacemos ese acompañamiento. Tenemos un área de asilo. Tengo una abogada, hay una abogada en el IMUMI que apoya los procedimientos de condición de refugiadas en México, un área de derecho migratorio mexicano para todo. Y en el lado estadounidense tenemos también el tema de acceso a visados. Tenemos también una abogada trabajando estos casos que les mencionaba de MP, ¿no? Personas buscando a Estados Unidos, pero permalado. Y de una manera transversal, ¿no? Entre el área mexicana y la estadounidense, hay un área de infancia migrante que también pues atiende y acompaña casos de niños, niñas y adolescentes en México, y un área de psicología y un área de documentación y sistematización de casos para poder generar incidencia. En otras áreas que no son las de atención directa, pues está el trabajo que hace en políticas públicas, comunicación e investigación. Siguiente, por favor. Aquí nada más les puse este cuadrito de cuál es nuestra ruta de recepción de casos. No lo vamos a desarrollar, por supuesto, pero pues bueno, que sepan que a partir de esta situación de la emergencia, pues todas estamos trabajando desde casa. Lo que hacemos es dar acceso telefónico a través de redes sociales a la población para que nos busquen. Atendemos, ¿no? Damos asesorías online o vía WhatsApp o vía telefónica para poder dar seguimiento a sus asuntos. No, nada más tenemos oficina en Ciudad de México, pero atendemos casos tanto en todo el territorio mexicano como en Estados Unidos. Uno de mis fuertes, ¿no? Una de las áreas como que impulso más desde el IMUMI, pues es el litigio estratégico, es decir, representar en juicio a personas para que a partir de esos litigios nosotros podamos hacer cambios estructurales en leyes o en políticas, ¿no? Entonces, pues aquí hacemos mucho litigio en estos temas que ya también he mencionado. ¿Podemos avanzar, por favor? Hacemos detección de los perfiles, hacemos mucha cobertura mediática, hacemos mucha cobertura también en incidencia política en altos niveles, es decir, nos reunimos con funcionarios de alto nivel y funcionarias de alto nivel para poder incidir de una manera adecuada. Un litigio estratégico, este tipo de juicios no esperan ganar en primera instancia, ¿no? O sea, normalmente pues las personas tienen que saber que lo ideal es perder la primera instancia, ¿no? Para que nosotros podamos ir a tribunales de más alto rango y poder llegar eventualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se determinen pues jurisprudencias, ¿no? Casos importantes, relevantes que generen precedentes. Pues aquí tenemos muchos temas en el litigio, ¿no? Las expectativas que tienen las mujeres que litigan, pues la celeridad con la que necesitan resolver sus asuntos. Si eso se trata de un caso de un niño que quiere estudiar segundo de primaria, pues no la voy a invitar a hacer un litigio de 6 años, ¿no? Tenemos que ser muy finas en la detección de casos, ¿no? Y de temas para poder llevar a cabo estos litigios. Siguiente, y finalmente, ¿cómo hacemos todo este trabajo, no? Porque pues a lo mejor se escucha padre, para otros pues no tanto, pero bueno, para quienes sí les gustó, ¿no? Lo que hacemos y cómo lo hacemos, pues obviamente nosotros no cobramos por nuestros servicios, nosotros brindamos asesoría jurídica gratuita a las mujeres en migración, pero pues necesitamos recursos para subsistir. Y hoy por hoy, a 2020, nos financian estas donantes, ¿no? Ahí se describe quiénes son cada una, ¿no? BMZ, AWO, HIP, Camina, Semillas, son normalmente financiadoras, organismos internacionales que dedican sus recursos para estos fines de defensa de derechos humanos. Y también se los muestro para que aquellos incrédulos que piensan que el gobierno financia el trabajo humanitario, pues se desmientan, ¿no? O sea, no es cierto que el gobierno desperdicia su dinero o gasta su dinero en organizaciones y que estas hacen mal uso de ellas. Esto es totalmente falso e incierto, y no es cierto, ¿no? Entonces, estas son las financiadoras que hoy por hoy financian a Limumi, y pues la siguiente ya nada más es los datos de localización y de contacto de Limumi para quienes conozcan, ¿no? Mujeres que se encuentran en alguna de estas situaciones que hemos mencionado en esta presentación, pues que quieran contribuir, que quieran apoyar o
para cualquier fin positivo y en favor de los derechos humanos, puedan hacer contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Lorena, muchísimas gracias por tu ponencia y por este gran trabajo de seguimiento, y seguramente hay muchas energías también con las que te llevas, ¿no? En tu trabajo, de tener estas ganas de apoyar y de ayudar, y ver que a veces es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, dar seguimiento y continuidad a políticas públicas y torcer voluntades, cabildear de pronto, es un gran trabajo. Lorena, tenemos algunas preguntas acá, y como estamos en Zoom, a mí me parece que quien haya hecho la pregunta podría ver, bueno, vamos a ver, porque creo que ya son muchas. Te las voy pasando, ¿no? Y si hay oportunidad, vamos dejando que ellos mismos abran, nuestros alumnos abran su micro y ellos mismos te la hagan. Están presentes un grupo de TEC 21, que es Ética y Sostenibilidad. Está presente un grupo de la profesora Sheila Quintana, de Ética, Persona y Sociedad. También del profesor Carlos Guerra hay un grupo más, algunos otros invitados. Entonces voy dándote algunas preguntas. Verónica Tobar nos pregunta, ¿cómo podríamos equilibrar el desempleo con la migración de personas que requieren un empleo? Es decir, si no hay, asumo, Vero, que te refieres a que el desempleo que hay en México ya, y equilibrarlo con las personas en situación de migración que quieren un empleo. ¿Cómo equilibras? Es que en realidad no hay mucho que equilibrar. O sea, quiero decir con esto, las personas que están migrando a territorio mexicano es como un efecto dominó, digámoslo, ¿no? Las personas centroamericanas, ¿no? Principalmente, que están migrando hacia México, están haciendo sus trabajos que los mexicanos no quieren hacer, ¿no? Que no están dispuestos a hacer por el precio que se paga. Y eso es lo mismo que sucede, por eso digo efecto dominó, con los trabajos en Estados Unidos que los mexicanos van y hacen allá, porque son los trabajos que los estadounidenses no quieren hacer por lo que se les paga, ¿no? Entonces, en realidad, no hay como un desequilibrio, no estamos manteniendo a nadie. Y estos trabajos, aunque no son a lo mejor bien remunerados, ¿no? Porque son salarios mínimos, que nosotros diríamos, híjole, pues es que ching, ¿cómo vamos a vivir con un salario mínimo aquí? Bueno, pues esas personas logran vivir con ese salario mínimo en México y mandar remesas a sus países de origen, ¿no? O sea, por increíble que nos parezca. Muchas gracias, Lore. Aquí tenemos otro de Citlali Bautista, tiene dos preguntas sumamente interesantes. ¿Qué sanciones existen o son válidas hacia el gobierno de Estados Unidos por no haber cumplido con los acuerdos migratorios con las relaciones exteriores mexicanas? Específicamente el hecho de regresar a mujeres embarazadas y niños, o el hecho de generar o realizar histerectomías sin el consentimiento de las mujeres. Pues mira, estamos litigando, el IMUMI y otras organizaciones de la sociedad civil, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense, tenemos litigios estratégicos, esto que mencionaba al final, en contra de estas violaciones. Sin embargo, es bastante complicado poder lograr, primero, que un juez mexicano, una jueza mexicana, pues se aviente, ¿no? A estudiar estos asuntos, pues porque es muy político todo, ¿no? Entonces, a lo que nos hemos enfrentado es a que los jueces, por ejemplo, del lado mexicano han dicho que la política, que esos son acuerdos de política exterior y por lo tanto no son impugnables en el juicio de amparo, ¿no? Que eso no podría ser sometido al análisis constitucional a través de los juzgados. No sé si esto ya fue demasiado técnico, pero bueno, el punto es, no se puede decidir en un juzgado lo que se firma por parte del gobierno políticamente, ¿no? En política exterior. Entonces, bueno, pues se impugnó esa decisión en dos de los amparos que se han promovido, uno por la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho y otro por el IMUMI, con la clínica de la UNAM, pero pues están ahí en stand-by en la Corte. La Corte no ha dado una fecha para sesionar esos casos y pues es el timing, ¿no? O sea, la Corte tampoco se quiere aventar, la Corte, ¿no? No se quiere aventar a resolver. Pues imagínense un juzgado de distrito, ¿no? Pues menos. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos nosotras es buscar quejosas, ¿no? Víctimas directas, o sea, una mujer que haya sido sometida a una cirugía en contra de su voluntad, para llevarla a juicio, ¿no? Darle cuál sería el proceso, qué implicaría.
y si ella quiere demandar, nosotras acompañamos el proceso y vamos a juicio, ¿no? Entonces, pues acá normalmente lo que se buscaría es que se reconozca que fue una violación, ¿no? A sus derechos, que fue pues inclusive la comisión de un delito, ¿no? Y reconocer la responsabilidad del Estado para que se pueda indemnizar o reparar de una manera integral a estas mujeres. La pregunta de Armando Miranda creo que queda resuelta con esto que nos dices. Él justamente preguntaba si esas esterilizaciones quedan impunes. Y tenemos otra de Carla Jocelyn Garduño. Entiendo que es aún más complicado para las personas que no son hispanohablantes. ¿Sería implementada alguna metodología para apoyar en específico a estas personas? Asumo que las personas, por ejemplo, que vienen de Haití, que no hablan necesariamente español, sino francés. Fíjate que con la reforma en derecho penal, ¿no? Con la reforma al derecho al sistema penal acusatorio, ahora pues se contempla como un derecho básico del imputado el contar con tanto representación consular, ¿no? Contacto consular, como con un intérprete o traductor en su idioma. Yo en la práctica me he enfrentado a que inclusive litigando en los juzgados, ¿no? He pedido, por ejemplo, traductor al ruso en Tlaxcala, ¿no? Porque tenía un detenido ucraniano en Tlaxcala, necesitaba una traducción en ruso. Dijeron que nadie sabía hablar ruso en Tlaxcala, ¿no? Ni las universidades, ni nadie, entonces, por lo tanto, no le podían dar acceso y el juez no dijo nada, ¿no? O sea, el juez no sancionó, el juez no impulsó que hubiera otra alternativa. O sea, primero salió el detenido de la estación migratoria que acceder a un intérprete, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, ahorita hay una persona pakistaní, ¿no? Detenida desde hace, pues ya mañana 30 días en el aeropuerto, habla urdu. Y igual lo mismo, ¿no? El juez de amparo decretó que tenía que haber acceso a un intérprete en urdu, ¿no? Porque él no habla ni español ni inglés. Y pues migración lo que dijo fue, pues no tenemos intérpretes, ¿no? En su idioma. Y, o sea, prácticamente y hazle como puedas. Entonces, pues lo que hacen sus abogados es hacer Google Translations, ¿no? Para poder comunicarse con su cliente. Y en realidad el Estado no está trabajando por ese tema, ¿no? O sea, hay mucho menos en esta cuestión administrativa. Les decía, hay muchos más derechos, muchos más garantías en los procesos penales que en estos administrativos, ¿no? Claro. Y asumo que una mujer, por ejemplo, con una discapacidad o una mujer o una familia que lleva a un hijo con discapacidad es todavía otra complicación, ¿no? Sí, no, terrible, terrible. Al principio de este año tuvimos en el IMUMI un caso de una mujer con parálisis cerebral que México rechazó en frontera, ¿no? Rechazó en el aeropuerto. Y pues así, con la parálisis cerebral, ¿no? Evidenciando con las fotografías en los juzgados y demás de la chica, fue de vuelta a Sudáfrica, ¿no? O sea, no sé si 2 o 3 días de vuelos y de conexiones y así la mandaron, ¿no? Sí, terrible, terrible. Y aquí, bueno, Armando Miranda, perdón, no, Carla Jocelyn, no, perdón, Citlali Bautista, ¿qué iniciativas existen para brindar seguridad y trato digno a las mujeres migrantes, que es de lo que has venido hablando, ¿no? ¿Y cómo se puede apoyar a las mismas? Pues mira, hay, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pues un trabajo ahí ya empezado, iniciado también desde 2011, con la creación de unos protocolos de actuación para los jueces, ¿no? Hay uno en género, en juzgar con perspectiva de género, y hay otro para atender casos de personas migrantes y sujetas de protección internacional. También tenemos pues mucho movimiento internacional, interamericano, ¿no? Hay muchas visitas, los comités de la CEDAW, ¿no? Pues pronunciándose por el respeto y garantía de los derechos de las mujeres. En México, concretamente, les mencionaba, en el IMUMI estamos trabajando por el tema de derecho de identidad, ¿no? De acceso al derecho de identidad. Y también ahorita en cuestiones de pandemia estamos litigando porque los perfiles en situación de vulnerabilidad, ¿no? De la población para contraer el coronavirus
no estén privados de la libertad en este momento en estaciones migratorias, ¿no? Y se les otorgue libertad para tener provisional, ¿no? Para obtener documentos por razones humanitarias. Pues estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? Esta semana, me parece, fue sesionada en Cámara de Diputados la modificación a la armonización legislativa para que ya no exista detención de niños, niñas y adolescentes en México. Es súper importante eso, porque la ley de migración sí comprendía la detención de niños, niñas y adolescentes, la ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes no. Esta semana pues se aprobó su armonización para la reforma legislativa. Hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Se están también siempre construyendo políticas públicas, propuestas, ¿no? Para los gobiernos. ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Pues más en lo terrenal, ¿no? En el día a día, en lo más común, pues se puede buscar albergues, llevar ropa, llevar pañales, compartir a lo mejor también un poco de lo que tenemos nosotros y que de repente ya no ocupamos, ¿no? O que pues a lo mejor pues eso, ¿no? O sea, como cuestiones como muy simbólicas, un bote de leche puede servir a una mujer, ¿no? Etcétera. Hay muchas formas de contribuir y de apoyar en el tema. Y siempre y cuando esa ropa esté limpia y esté todavía de buen uso, ¿no? No se trata nada más de la ropa que ya está rota o lo que sea, y que no está lavada incluso, ¿no? Entonces... Sí. Sí, porque ahora que lo mencionas, esa es una súper chamba que los pobres albergues tienen que hacer, ¿no? Porque ellos tienen que seleccionar la ropa cuando se donan cosas, juguetes, ¿no? Porque pues no lo pueden solamente dar así, tienen que ver que efectivamente sean, pues, donaciones dignas, ¿no? Lo que hemos dicho todo el tiempo. Gracias. César María Hernández nos pregunta, ¿a qué se refiere a detalle el término caravana migratoria? ¿A qué se refiere a detalle? A ver, estas caravanas que se han, pues ahí fabricado, ¿no? Construido, hacen alusión a este movimiento, pues masivo de personas que transitan, ¿no? Que cruzan una frontera internacional. Se les ha llamado, pues así, caravanas, otras personas les llaman éxodos, ¿no? Por la naturaleza del movimiento, son personas que están migrando, pues esto otra vez no por gusto, ¿no? Sino por necesidad. Las personas hoy por hoy, y justo en estas cuestiones de pandemia, se están muriendo literalmente de hambre en Centroamérica. Si antes ya tenían crimen organizado liderando las calles de Centroamérica, pues ahora peor, ¿no? Hay muchos adolescentes y niños siendo reclutados de manera forzosa para ¿no? Formarse en las filas del crimen organizado. Entonces, me parece que es por eso que les llaman caravanas. Si quieres una definición como más elaborada, después se las mando. Muchas gracias. Y aquí Luisa Marripa tiene una pregunta que, o sea, no lo puede creer. Dice, ¿cómo es que no hay una institución que investigue y detenga las violaciones de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos? Yo agregaría, Luis, en México. Y sí hay instituciones, ¿no? El tema es que, bueno, no sé, Lore, te da aquí la voz. No. Sí, no, o sea, sí, por supuesto que sí hay, ¿no? O sea, yo justo cada que redacto una demanda, que redacto un recurso de apelación, digo, pero es que si esto ya está claro, ya está definido, ya está dicho por todo el mundo, ya hay precedentes interamericanos, nacionales, internacionales, ¿por qué tengo que volver a ver este asunto, no? Aquí. Y pues sí, ¿no? O sea, sí lo hay, ¿no? Por ejemplo, pues también hay otros, pues, organismos, ¿no? Que les llaman sin dientes, ¿no? Que realmente no pueden hacer gran cosa como la CNDH o la CONAPRED, pero que son fundamentales en el acompañamiento de estos asuntos. Ahorita en estos tiempos de coronavirus, la CNDH ya ha emitido 2 recomendaciones al Instituto Nacional de Migración en los cuales reconoce que a causa de la negligencia médica que ocurre, han ocurrido personas por enfermedades respiratorias, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa recomendación? Pues tal vez nada, ¿no? Tal vez en lo inmediato nada, pero en el mediano o largo plazo, si la víctima indirecta quisiera acudir al sistema, podría continuar ejerciendo acciones jurídicas, ser reconocida como víctima y recibir una reparación integral del daño, ¿no? Muchas gracias. Acá hay una de Armando Miranda
que ya más o menos respondiste. Dice, en el caso de migrantes con positivo COVID-19, ¿qué atenciones reciben considerando la saturación hospitalaria? No, ninguna, la misma, la ordinaria, ¿no? O sea, tampoco, a ver, el tema de derechos humanos no es quién tiene un mejor derecho para que se le respete un derecho humano, ¿no? Si yo por ser mexicana o tú por ser gringo, no, no, o sea, no, o sea, todos y todas en México, en territorio mexicano, tenemos derechos. Si Lorena mexicana tiene síntomas de COVID, efectos, pues el migrante o la migrante va a hacer lo mismo, ¿no? Si me tienen que hospitalizar, pues voy a acudir al sistema para poder solicitar hospitalización. La migrante que va a hacer, pues exactamente lo mismo que yo. No tiene por qué haber una distinción, ni mejor ni peor, digámoslo así, ¿no? En términos muy generales. Tiene que ser exactamente lo mismo. Muchísimas gracias. Y David, un poquito una pregunta parecida a las personas que no están en uso total de sus facultades o por alguna razón no tienen la misma capacidad de defenderse. David Arturo Fernández Monroy nos pregunta, con aquellas personas que no saben leer y escribir, ¿cómo pueden completar un trámite? Bueno, pues si tienen suerte, se topan con algún albergue o alguna organización de sociedad civil, con algún organismo internacional como ACNUR, ¿no? Como Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pues quienes no tienen suerte, pues se quedan indocumentados. Y es real, y es literal, ¿no? O sea, no estoy exagerando ni nada. Quienes no tuvieron la suerte realmente de tener conocimiento de que existimos organizaciones que no cobramos y que apoyamos, pues se quedan en la irregularidad forever, ¿no? O también la otra alternativa que ha sido muy socorrida es que pues adquieren de manera ilícita una INE, porque es súper fácil obtener una INE, ¿no? Solamente pues a personas con un comprobante de domicilio y 2 testigos, ¿no? Porque aquí lo importante es votar, ¿no? En el INE el fuerte es votar, no importa si eres o no eres, de dónde eres, tú vota, ¿no? Y desgraciadamente ese es el documento por excelencia que tenemos en México como un documento de identidad, ¿no? Es el documento universalmente reconocido y aceptado en territorio mexicano. Entonces, pues muchas personas lo que hacen es, pues eso, ¿no? Acceder a estos documentos, aunque son pues documentos falsos, porque es mucho más sencillo que acceder a una regular estancia como migrantes en México. Obviamente no es lo recomendable, no es lo mejor, ¿no? Porque después se desarrollan un montón de problemas cuando tienen hijos y nacen y después pues quieren que se les reconozca la nacionalidad que tienen de origen, los nombres de sus abuelos, ¿no? Ya no hay cómo corregirlo a menos que manifiestes el documento falso. Falso, exacto. Sam Rivadeneira, ábrenos tu micro. Ella quiere hacerte una pregunta con micrófono. Okay. Gracias, Mónica y Lorena. Mi duda surgió a partir de toda la conferencia. Primero decía como, pues es que se necesitan instituciones. Ahora me queda claro que las instituciones ya están. Entonces, ¿cuál sería el primer paso, los primeros pasos a seguir para que estos errores dejen de existir, ¿no? En mi opinión, yo siento que serían como legislaciones, como reformar las leyes en cada país, empezando por México, ¿no? En tu opinión, ¿cuáles serían los primeros pasos a seguir para que estos, pues, desafortunadas complicaciones dejen de existir? Gracias. Pues mira, no sé si legislar, porque pues legislaciones tenemos ya, ¿no? Algunas, me parece que las suficientes como para poder atender a las problemáticas en torno al fenómeno migratorio. Recordemos que sobre legislar, o sea, legislar de más, pues también es dañino, ¿no? Para las sociedades y para los estados. De pronto, tal vez no es por ahí el camino. Me parece que todo es un tema como de voluntad política y de perspectiva con cómo se ven las cosas, ¿no? Si pensamos que el migrante es un criminal que viene a robar, entonces nunca vamos a avanzar, aun cuando tuviéramos 800 leyes en materia de migración en México, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues quitarnos esta antifaz criminalista y discriminador, ¿no? En donde pensamos que pues cada quien donde nació, ¿no? Porque pues, y así toca, ¿no? Creo que
hay que quitarnos esa venda y ponernos la de los derechos humanos, en donde todos y todas somos iguales y tenemos derecho a acceder a lo mismo. Y en ese sentido, pues generar políticas públicas que, derivadas de la legislación que ya existen, puedan desarrollar y acceder por parte de las personas a derechos, ¿no? Esa sería mi opinión. Obviamente esa no es la verdad absoluta. Si fuera la verdad absoluta ya no habría problemas porque ya lo habría resuelto yo. Pero pienso que esa podría ser una de las formas. Una última pregunta, y yo te quiero hacer una muy especial a ti, pero tenemos una de Denise Vargas. Dice, para los adolescentes que son separados de sus madres, ¿hay ayuda para ellos como apoyo psicológico? Es un poco amplia la pregunta, pero voy a intentar contestarla. ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre si la separación familiar es en libertad o en privación de libertad. Si es en privación de libertad, existe una figura en el Instituto Nacional de Migración que se llaman OPIs, que son oficiales de protección a la infancia. La teoría dice que ellos son agentes migratorios especializados en infancia, ¿no? La práctica dice que eso no es cierto, ¿no? O sea, que son agentes migratorios que pues están allí en las áreas, ¿no? de adolescentes, pues custodiándolos hasta en tanto son devueltos a sus países de origen. En 2015 se publicó esta nueva Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, creándose la Procuraduría de Protección a la Infancia. Esta Procuraduría lo que tiene como objetivo principal es crear planes de restitución de derechos con base en el interés superior de la niñez, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que ahora todo lo que hagamos en relación a los derechos de la infancia tiene que ser centralizado o con el foco de su principio de interés superior, ¿no? O sea, todos los derechos y las necesidades se centran en qué necesita el niño o la niña, su opinión, y etcétera. En ese sentido, acceso, por ejemplo, a apoyo psicológico, pues la teoría diría que sí, ¿no? La teoría diría que todos los niños, niñas y adolescentes en detención, por ejemplo, deberían de tener este apoyo integral. Sin embargo, en la práctica no sucede, ¿no? O sea, hay sobrepoblación en detención, en los centros de detención, entonces pues no hay, pues, o sea, yo digo que con trabajos hay comida, ¿no? Entonces pues ya acceder a la salud emocional o psicológica pues es un lujo que los migrantes no se pueden dar en México. Y en libertad, pues cuando se trata de adolescentes separados, es decir, que viajan sin sus padres, que viajan solos, pues se caen en albergues o en albergues del DIF, privados o del DIF. Sí hay algunos acompañamientos psicológicos, pero muy puntuales, ¿no? En realidad no tenemos todavía ese avance tal como para tener cubierta esa parte emocional. Gracias, Lore. Yo te tengo una pregunta a ti. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué trabajas en esta rama de defensa? ¿Y por qué no haces otra cosa? ¿Por qué elegiste llevar tu vida y tu práctica profesional hacia este tema? Pues fíjate que muchas veces me han preguntado esto y me han preguntado, pero con otra intención, por ejemplo, de por qué no estás allá ganando mucho dinero, ¿no? Y estás ahí defendiendo migrantes ilegales, ¿no? La cuestión es, el tema de derechos humanos me parece que nos debe apasionar a todos en tanto que somos personas, ¿no? Y pues yo me di cuenta, pienso que desde que terminé la carrera, que tenía conocimientos que muchas otras personas no tienen, ¿no? Y que la población en migración irregular prácticamente nunca tiene acceso a una persona con preparación profesional, ¿no? Con preparación como para ejercer defensa, porque ellos jamás la van a poder pagar, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el sacrificio económico, que no es ningún sacrificio al final de cuentas, es recompensado con pues esta perspectiva de ayudar con el granito de arena a cambiarle un poco la vida a algunas personas, por lo menos, ¿no? O sea, me parece que la contribución que hago, grande o pequeña,
sirve para poder justo abonar a cómo le hacemos para cambiar las cosas, ¿no? Si ya está la legislación, si ya hay un montón de cosas que se siguen sin funcionar, pues me parece que contribuyo en la medida de mis posibilidades un poquito y pues nada, con ver que la gente puede acceder a tener un acta, un documento migratorio, que puede recuperar su libertad, ¿no? Y que te dicen, gracias porque gracias a ti, pues mi hija pudo estudiar, mi hijo tiene un registro de nacimiento, pues para mí eso es como el mejor de los pagos que recibo por el trabajo que hago todos los días. Gracias, Lore. ¿Qué le pedirías a estudiantes que todavía no están graduados, que son futuros colegas? ¿Qué les pedirías a todos los que están aquí y los que nos van a escuchar después cuando lancemos esta grabación en redes? Es súper importante lo que dices. Aquí están conectadas y conectados los futuros profesionales, los que van a estar tanto del lado del gobierno como del lado de sociedad civil y desde todos los frentes. Es súper importante que esto, o sea, que se pongan siempre en el lugar del otro, ¿no? Que no vean la vida como con esta visión, ¿no? Que de pronto los medios de comunicación frívolos nos muestran, ¿no? Pensemos más allá, pensemos en lo humano porque además, lo que decía al principio, a todos nos puede tocar, ¿no? Y tenemos muchos connacionales, muchas personas mexicanas padeciéndola y sufriéndola igual que los centroamericanos y centroamericanas la sufren y la padecen en nuestra frontera sur, ¿no? Entonces, sean empáticos, sean empáticas, sean sensibles, ¿no? Entérense, involúcrense antes de opinar una cuestión despectiva, ¿no? Burda. Infórmense, pregunten, si no les interesa, pues no se involucren, pero tampoco perjudiquen, ¿no? O sea, porque implica mucho, implica rasgos xenofóbicos que ya hemos visto, ¿no? En Estados Unidos han llevado al asesinato de personas. O sea, a lo mejor un comentario en Twitter o en Facebook, pensamos que no le hace tanto daño a alguien, pero en realidad allí empiezan las violencias, ¿no? En algo tan pequeñito y tan insignificante para nosotros, que termina como en lo que vemos en Estados Unidos, ¿no? Fanáticos, pues, xenofóbicos, ¿no? Que quitan la vida y se la quitan a sí mismos. Entonces, pues les invito a ser muy empáticos y muy sensibles. Esa es mi invitación final. Gracias, Lore. Me voy a tomar un minuto más porque ya estamos sobre el tiempo. Tienes aquí varias felicitaciones en el chat. Y Sheila, la profesora Sheila Quintana, yo no voy a leer lo que tú dices, mejor abre tu micro y tú coméntalo. Lorena, muchas gracias por la charla, gracias por estar aquí. Y yo lo único que decía era, pues complementando, yo soy la profesora de Ética Personal y Sociedad con mis estudiantes que están aquí. Y me encantó, solo estaba reafirmando, ¿no? Que se necesita amar al ser humano, a las personas, la dignidad y amarse a uno mismo, porque uno comienza sabiendo qué valor tiene su propia dignidad para poder, pues, darse la tarea de defender los derechos de los otros. Y nada, que muchísimas gracias por la charla, muchas gracias por tus acciones, por tus conocimientos y pues eso. Gracias. Sheila. Hay un par de preguntas más que son privadas, ya no me da tiempo, estimados alumnos y alumnas, pero creo que en general fueron contestadas todas las preguntas por Lorena. Lorena, a nombre de la institución que represento, Mario, ¿tienes alguna pregunta? Mario es mi alumno de ciudadanía que me está ayudando aquí con la moderación y con leer el protocolo. Mario, ¿tienes algo que decir? No, pues como un poco agregar nada más todo lo que comentan, que muchas gracias a Lore por su labor y todo. Yo solo quiero agregar que, pues, bueno, para quien no sepa, Lorena es mi hermana y yo veo diario cómo trabaja, lo que hace día a día, que muchas veces vemos en Instagram o en todas estas redes que se cuelga medallas porque da un poco de comida, un poco de algo, da una mano, digamos que les echa la mano. Está bien, no digo que esté mal. Sin embargo, que muchas veces lo hacen para el reconocimiento que la gente les puede dar. Y pues justo esto, yo que lo veo diario con Lorena, ella lo hace de todo corazón. Son cosas que se hacen día a día y día a día ella pone ese granito de arena.
sin el afán de ponerse una medalla, y es un reconocimiento que yo siempre le he dado y que me siento súper orgulloso de ella. Gracias, Mario. Lorena, a nombre de la institución que represento, Tecnológico de Monterrey, quedamos muy agradecidos contigo por el tiempo que nos das para venir a comentarnos de tu trabajo, del trabajo que todos deberíamos hacer y pues por esa labor que haces. Muchas gracias. Jóvenes, espero que se lleven una buena reflexión, gracias Lore, de todo esto que vivimos hoy. Lore, de nuevo, muchísimas gracias. Sabemos que te estamos quitando tiempo en el que tú estás trabajando con personas en situación de migración. Gracias a todos y a todas. Abrazo y sigamos trabajando por construir un México más justo y por reconocer la dignidad de las personas. Todos tenemos ese valor, nada más falta reconocer que todos lo tenemos y trabajar en pro de los derechos humanos. Me encantó, Lore, que dijiste ponerme los lentes de los derechos humanos. Gracias a todos y todas. Hasta luego.